a pasear, una fiesta en el casino y luego ir a enamorar al parque de Palatino. ¿Quién no soñó con tener a esa muchacha atractiva? Hola a todos por allá, ¿cómo están? Un nuevo encuentro para una nueva historia. Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Bueno, esta historia tiene que ver con música. Una de las primeras cosas que hice estando en Europa, en aquel tiempo en Alemania, fue fundar mi pequeña escuela de música, donde yo, además de piano cubano, guitarra, tres, bajo, también hice una larga lista de alumnos que estudiaban y aprendían conmigo percusión, no solamente cubana, sino la percusión en general. Aquellos alumnos eran muy aplicados, les gustaba muchísimo lo que estábamos haciendo. Corría el caluroso mes de julio de 1995 y a mí se me ocurrió proponerles un viaje a Cuba para hacer algunas clases magistrales, pero en La Habana. Bueno, pues aquel workshop terminó convirtiéndose en una gran pesadilla. Ya les cuento. Bueno, yo lancé la convocatoria y por supuesto todos se anotaron. Todo el mundo quería ir conmigo a La Habana a aprender percusión. Conmigo y con otros cubanos que encontraron allí, que también conocieron en distintos lugares. Bueno, esto ya fue después, pero todos se apuntan conmigo, sacamos los pasajes desde el aeropuerto de Frankfurt con destino a La Habana. Yo, una de las cosas que había dicho era que cada uno tenía que llevar por lo menos un instrumento. Claro que ninguno llevaba un güiro, unas maracas, unas claves. No, cada uno quiso llevar una tumbadora en el avión. Los alemanes son muy aventureros, fáciles de convencer para hacer cualquier locura, para viajar el mundo. Y estos muchachos que eran jóvenes, entre ellos iba Christian Torkewitz, que después se convirtió en mi pianista y además de eso, en un gran director de orquesta. Terminó sus estudios en New York y dirigió la orquesta de Bob Mintzer. Bueno, pues toda esta gente se moviliza, como dije, sacamos los pasajes para irnos para La Habana. Llega el día de partir, nos vamos para el aeropuerto de Frankfurt y cuando llegamos allí, me dicen, ¿usted no puede montar en el avión? Digo, ¿cómo que no puedo montar en el avión? No, ¿usted no tiene visa para Canadá? ¿Visa para Canadá? ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando usted? Yo voy para Cuba, yo no voy para Canadá. Ah, pero usted tiene un pasaporte cubano. Sí, claro, el aeropuerto de Gander, en la isla de Terranova, es territorio canadiense. Nadie pudiera haber imaginado que Canadá, como yo tenía pasaporte cubano, me iba a pedir una visa porque tenían miedo que los cubanos se quedaran en Gander. Históricamente, los cubanos que venían de viaje de Europa y del resto
del mundo, al pasar por Gander, pedían asilo y se quedaban en Gander. Y entonces los canadienses se protegían de aquello. Y como yo era cubano, estaba supuesto a quedarme también en Canadá. Así eran las cosas. En aquel entonces era un aeropuerto muy visitado por aviones que tenían poca autonomía para repostar combustible. Y como aquello era zona canadiense, los canadienses exigían tener una visa para Canadá, solo para aterrizar una hora y después continuar a Cuba. Ahí empezó mi primer problema. Por mucho que lo intenté, no pude abordar el avión. Y aquella manada de alemanes muy jóvenes, como digo, por ejemplo, Cristian era aún menor de edad, tuve que firmar un documento para yo poderlo llevar a Cuba. Eran muchachos muy jóvenes. Todos eran jóvenes. Ya los ven en alguna foto que voy a ir mostrando aquí, los verán a todos. Y bueno, yo no pude abordar el avión, regresé a la casa y tuve que pedir una cita con la embajada canadiense en Bonn para volar una semana después. Bueno, aquella turba de alemanes se fue para Cuba. Por supuesto, ¿para dónde se fueron? Para casa de mi hermano y mi cuñada que vivían frente a Malecón en un penthouse. Yo los llamé alarmados, me dijeron no te preocupes, aquí van a estar bien, pero claro que me preocupaba. Yo quería ir, que a mí no me interesaban ellos. Yo quería ir, yo era el maestro. Y entonces, una semana después, pude volar a Cuba. Cuando llegué allí, era una casa grande, era un penthouse en el Vedado, y todos estaban bien. Pero bueno, tuve que prepararme para las quejas de mi hermano, que ya estaba enfermo de los nervios con aquella desbandada de muchachitos y muchachitas saliendo todos los días a recorrer La Habana. Se metieron 2 o 3 en el café teatro, se emborracharon, uno se encontró con una chiquita que según él estaba muy enamorada. Después de eso, se perdió con la chiquita, el otro, que era quien tenía la llave de la casa de mi hermano, para regresar por la madrugada. Se quedó sin llave, tuvo que esperar abajo. Aquello era un desastre. Toda aquella gente regada por La Habana. Aquellos muchachos, claro, jóvenes, inconscientes, inocentes, tenían sus amoríos y querían llevarlos a casa de mi hermano y mi cuñada. Y por supuesto, aquello creaba unos problemas del carajo. Bueno, pues llegué allí, me reuní con mi tribu, le salé las orejas a todos por indisciplinados y malditos, y por fin pude comenzar el curso de percusión. Salimos a la terraza con todos los instrumentos. Aquel primer día, que para ellos ya era un día esperado, porque llevaban una semana completamente perdidos sin mí. Bueno, pues comenzamos el curso de percusión y la respuesta no se hizo esperar. Enseguida, una vecina gritó desde el edificio de al lado: ¡para esa tumbadora de mierda! Ellos se divertían mucho,
porque continuábamos tocando, por supuesto que continuábamos. Si es que en Cuba todo el mundo hace ruido y no le molesta a nadie, y el que grita, bueno, pues se quedará ronco. Aquello fue una experiencia muy linda porque conocimos muchas cosas juntos. Yo estaba acostumbrado a estar con ellos en Alemania, donde hay otro ambiente, hay otras costumbres, hay otras cosas, pero yo por fin pude mostrarle a ellos aquella libertad de caminar por el malecón sin preocupaciones. Repito, era el año 95, no era la Cuba de hoy. De esto hace muchos años, hace ya casi 30 años de aquel día, de aquel momento. Fuimos a Varadero, los llevé a Varadero. Ellos se quedaron muy impresionados con aquella piscina desbordando y aquellas tumbonas dentro de la piscina donde podían acostarse en el agua y tomar un trago. Hicieron también sus fechorías por allá. Uno de ellos vino con una negrita que traía y la policía. Porque la policía quería explicarle que aquello no estaba permitido, que él no podía. Y entonces él acusaba a aquel pequeño policía de racista. Él cuando llegó me dijo, este tipo no quiere que yo tenga una muchacha así porque ella es negra y yo soy blanco. Entonces yo intenté explicarle que no era por el color de la piel, que en Cuba eso no era un problema, pero sí era un problema que los turistas tuvieran relaciones con los cubanos. En aquel momento todo eso era aún muy perseguido. Aquello era terrible y a la vez divertido. Porque él la invitó al hotel y aquella negrita utilizó la toallita de afeitarse que tenía Frankie preparada para su afeitado por las mañanas. Ella lo utilizó para otros menesteres y él vino completamente ofendido a buscarme para explicarme aquella desgracia. Yo no tenía manera de controlar aquello. Repito, me fui con 12 alemanes para Cuba, 12 jovencitos y jovencitas, que iban todos descontrolados, estaban todos maravillados por aquella facilidad para poderse empatar, como decimos hoy, para poder ligar, diría un español, para cualquier cosa. Hicimos muchos tours por La Habana, les enseñé los almendrones, montaron almendrones, fuimos a la casa de la trova, en fin, pasamos muchos momentos lindos, pero yo pasé también muchísimos sustos. Primero con el lío del pasaporte y el viaje, ya después llegar ahí a controlar aquello. No era del todo fácil, se los confieso. Y años después, mi hermano y mi cuñada volvieron a recibir a aquellos muchachos que ya fueron siendo más adultos a visitar Cuba. Se quedaron todos enamorados de nuestro lindo país. Digo lindo país, es el país que tenemos en el corazón. De ese país hablo. De nosotros, de los cubanos, de la bondad, de aquella acogida que puede dar un cubano. En otros países de Hispanoamérica también es igual.
He conocido muchísima gente buena en todos los países del mundo, pero los cubanos tenemos eso de que Cuba es lo mejor. En Cuba se inventó todo y sin Cuba no hay nada. Sin Cuba el mundo no existe. Hay gente que piensa así. Y tienen razón. Cuba es el mejor país del mundo. ¿Está claro? Cuídense bien. Hasta aquí la historia de hoy. Muchas gracias por verme. Pórtense bien. No hablen mal de nadie. Hasta la próxima.